Ella nunca imaginó que aquel sobre blanco cambiaría todo. Después de años limpiando los pisos de quienes la despreciaban, después de soportar las miradas de desdén y las palabras que cortaban más profundo que cualquier cuchillo, sostuvo entre sus manos temblorosas un documento que lo transformaría todo. El abogado frente a ella pronunció palabras que parecían imposibles. «Usted es la única heredera». Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de alegría, sino de algo más profundo. Recordó las noches de rodillas, pidiendo fuerza para el día siguiente. Recordó cada humillación tragada en silencio, cada insulto recibido con una sonrisa humilde. Y ahora, frente a ella, la verdad se revelaba de una forma que ni en sus sueños más locos había imaginado. La misma familia que la trataba como si fuera invisible, que hacía que comiera en la cocina separada de ellos, que la llamaban la sirvienta, como si no tuviera nombre, ahora estaba en su oficina, pálidos, temblando, porque el destino tiene formas misteriosas de equilibrar la balanza, y Dios nunca olvida a quienes permanecen fieles en la oscuridad. Lo que estaba por descubrirse no era solo una herencia, era la prueba viviente de que cada lágrima derramada en secreto fue contada, cada oración susurrada fue escuchada, y cada acto de bondad genuina tiene su recompensa. Pero para entender cómo llegó hasta aquí, debemos regresar al principio, al momento cuando ella era solo una mujer invisible, limpiando las huellas de quienes nunca la vieron como un ser humano. ¿Alguna vez has sentido que tu vida no tiene valor para los demás? ¿Que podrías desaparecer y nadie lo notaría? Esa era su realidad cada mañana cuando se levantaba antes del amanecer en su pequeño apartamento de Miami. Y si te dijera que una mujer humillada día tras día por ser pobre y trabajar como conserje, una mujer que comía las sobras de quienes la despreciaban, terminaría siendo dueña de la mansión donde la trataban como basura, y que quienes la humillaban terminarían arrodillados frente a ella, ¿lo creerías? Esta no es una historia inventada para darte esperanza vacía. Es la prueba de que existe algo más grande que nuestras circunstancias. Algo que ve cuando nadie más ve. Algo que recompensa cuando todos los demás castigan. Hay un secreto oculto en esta historia. Un poder tan antiguo como la humanidad misma, capaz de transformar el destino de quien lo posee genuinamente. Y ese poder estaba en ella, aunque no lo supiera. Vivía en cada acto de bondad sin esperar recompensa, en cada momento de fe cuando todo parecía perdido, en cada sonrisa humilde que ofrecía a quienes la herían. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has sentido que el mundo es injusto? ¿Cuántas veces has visto a las personas buenas sufrir mientras los crueles prosperan? Esta historia desafía esa percepción, porque el universo, Dios, el destino, como quieras llamarlo, tiene una memoria perfecta y lleva cuentas exactas. En los próximos minutos, vas a descubrir cómo una mujer que no tenía nada excepto su fe inquebrantable, terminó heredando millones. Pero más importante aún, vas a entender el principio que hizo posible ese milagro. Vas a aprender que la humildad genuina no es debilidad, que la bondad sin condiciones no es estupidez, y que la fe verdadera nunca, jamás, queda sin respuesta. Te prometo algo. Si te quedas hasta el final de esta historia, no solo conocerás un relato inspirador, verás la prueba viviente de que cada lágrima derramada en silencio tiene un propósito. Cada sacrificio hecho en la oscuridad será recompensado en la luz, y cada persona que te ha humillado, eventualmente, entenderá tu verdadero valor. Ella se llamaba María, y su vida era una rutina de dolor disfrazado de normalidad. Cada mañana, a las 4:30, su despertador sonaba en la oscuridad de su pequeño estudio en Hialeah. No había tiempo para café tranquilo, ni para contemplar el amanecer. Tenía que estar en Coral Gables a las 6 en punto, en la mansión de la familia Westwood, donde trabajaba desde hacía 12 años como conserje y empleada doméstica. Los Westwood la trataban como si fuera parte del mobiliario, algo útil pero sin valor real. La señora Catherine Westwood tenía una forma particular de hacerla sentir pequeña. Nunca la miraba a los ojos cuando le hablaba. Simplemente dejaba listas de tareas imposibles en la cocina y esperaba perfección absoluta. El señor Richard era peor con su indiferencia. Para él María simplemente no existía. Pero María nunca respondía con amargura. Cada noche, antes de dormir, se arrodillaba junto a su cama y agradecía por el trabajo que tenía, por la salud para hacerlo,
y pedía por la familia que la empleaba. Sí, oraba por quienes la humillaban, porque su fe le había enseñado que el resentimiento envenena el alma, pero el perdón la libera. Lo que nadie sabía, lo que ni siquiera ella podía imaginar, era que su bondad estaba siendo observada, no por los Westwood, sino por fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión. Y pronto, muy pronto, esa bondad sería recompensada de una manera que cambiaría todo. La vida de María era un ciclo interminable de humillaciones que había aprendido a soportar con la cabeza en alto y el corazón en oración. Cada mañana llegaba a la mansión Westwood y entraba por la puerta trasera, porque así lo exigía la señora Catherine. Los empleados no usan la entrada principal, le había dicho el primer día, con una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Limpiaba cada rincón de aquella casa de 5.000 metros cuadrados como si fuera un templo sagrado. Pulía los pisos de mármol italiano hasta que brillaban como espejos. Sacudía las cortinas de seda importadas con un cuidado que nunca había recibido para su propia ropa gastada. Organizaba los closets de la señora Catherine, donde había más zapatos de los que María podría usar en toda su vida. Pero lo más doloroso no era el trabajo físico, era la forma en que la trataban. La señora Catherine tenía amigas que visitaban la casa regularmente para tomar té en el jardín. María servía galletas importadas y té Earl Grey en porcelana fina, y escuchaba sin querer las conversaciones. «No sé por qué Richard insiste en mantenerla», decía Catherine a sus amigas hablando de María como si no estuviera a metros de distancia. «Es tan lenta. El otro día tardó 3 horas en limpiar la biblioteca, 3 horas por una habitación». María apretaba los dientes y seguía sirviendo con una sonrisa, porque necesitaba ese empleo, porque enviaba dinero a su madre enferma en Honduras, porque era una mujer de fe, y su fe le decía que Dios tenía un plan, incluso cuando ese plan era invisible para sus ojos cansados. Los Westwood tenían 2 hijos adultos que ocasionalmente visitaban la mansión. Jonathan, el mayor, era un ejecutivo arrogante que apenas reconocía la existencia de María. Pero había algo en él que la incomodaba más que la simple indiferencia, la crueldad casual. Una vez, María había preparado café fresco y lo había servido en la terraza donde Jonathan trabajaba en su laptop. Él tomó un sorbo, hizo una mueca exagerada y dijo, «¿Esto es café o agua sucia? ¿En Honduras no les enseñan a hacer café decente?» Luego volcó la taza deliberadamente sobre la mesa de vidrio y se fue, dejando que María limpiara el desastre mientras sus mejillas ardían de vergüenza. La hija menor, Amanda, era diferente pero no necesariamente mejor. Era indiferente, distraída, viviendo en su mundo de lujo sin considerar jamás a las personas que hacían posible ese lujo. Usaba ropa una sola vez y la dejaba tirada en el piso de su habitación para que María la recogiera. Nunca decía gracias. Nunca decía por favor. Para Amanda, María era como el aire, invisible pero esperando que estuviera allí cuando lo necesitara. Había días en que María se sentaba en el pequeño cuarto de servicio durante su descanso de 15 minutos y lloraba en silencio. Se preguntaba si Dios realmente la veía, si sus oraciones realmente llegaban al cielo o se perdían en el aire acondicionado de aquella mansión fría y sin alma. Pero luego secaba sus lágrimas, se lavaba la cara y regresaba al trabajo, porque rendirse no era una opción, porque la fe no se mide en los días buenos, sino en los días cuando todo parece perdido. Lo que María no sabía era que estaba siendo moldeada. Cada humillación era una prueba, cada lágrima secada en secreto era contada, cada momento de bondad genuina en medio del desprecio estaba siendo registrado en un libro invisible que pronto se abriría para revelar verdades que nadie, especialmente los Westwood, podría haber imaginado. Un martes ordinario de octubre, algo cambió, no de forma dramática ni obvia, sino de una manera tan sutil que María casi lo pasa por alto. Amanda llegó con una niña pequeña, su sobrina Sophie, de 7 años. La familia estaba cuidándola mientras los padres de Sophie viajaban por Europa. Sophie era diferente al resto de los Westwood. Tenía ojos curiosos y un corazón que aún no había sido endurecido por el privilegio. Mientras María limpiaba la sala, Sophie se acercó y le preguntó, «¿Cómo te llamas?». Era una pregunta tan simple, tan básica, pero nadie en esa casa se la había hecho en años. La trataban como la empleada o la muchacha,
o simplemente chasqueaban los dedos cuando necesitaban algo. María se detuvo, sorprendida, y respondió con una sonrisa genuina. Me llamo María. Y Sophie sonrió de vuelta. Ese es un nombre bonito. Mi maestra se llama María también. Fue un momento pequeño, insignificante para cualquiera observando desde afuera, pero para María fue como un rayo de luz atravesando la oscuridad. Alguien en esa casa la había visto como un ser humano. ¿Conocen una mujer tan fuerte como ella, que mantiene su bondad incluso cuando el mundo la trata con crueldad? Déjenlo saber en los comentarios. En las semanas siguientes, Sophie buscaba a María constantemente. Le hacía preguntas sobre su vida, sobre Honduras, sobre su familia, y María, hambrienta de conexión humana genuina, compartía historias de su infancia, de su madre, de las tradiciones de su tierra. Sophie escuchaba con una fascinación que ningún adulto en esa casa había mostrado jamás. Y fue precisamente Sophie quien, sin saberlo, estaba por desencadenar el milagro que cambiaría todo, porque los niños ven lo que los adultos eligen ignorar, y a veces, Dios usa los corazones puros de los niños para revelar verdades que transforman destinos. Una tarde de noviembre, Sophie entró corriendo a la cocina donde María preparaba la cena para la familia Westwood. La niña llevaba una mochila colorida y sus ojos brillaban con emoción. «María, María, tengo que hacer un proyecto para la escuela y necesito ayuda», dijo con entusiasmo infantil. María secó sus manos en el delantal y se agachó para estar a la altura de Sophie. «¿Qué tipo de proyecto, pequeña?», preguntó con ternura genuina. Sophie sacó un cuaderno y varios papeles de su mochila. «Tenemos que hacer nuestro árbol genealógico. La maestra dice que es importante conocer de dónde venimos, conocer nuestra familia. Pero mi mamá está en Italia y nadie aquí quiere ayudarme. ¿Tú puedes?». El corazón de María se llenó de calidez. Era la primera vez en 12 años que alguien en esa casa le pedía algo más que limpiar o servir. Durante las siguientes tardes, María y Sophie trabajaban juntas en el proyecto después de que María terminara sus tareas. Sophie trazaba líneas conectando nombres y fechas, mientras María le explicaba conceptos de familia que la niña apenas comprendía. «Mira, aquí va tu mamá, y aquí tu papá, y arriba van tus abuelos», explicaba María con paciencia infinita. Sophie la miraba con admiración. «¿Tú también tienes un árbol genealógico, María?». La pregunta flotó en el aire como una pluma. María se quedó en silencio por un momento. Nunca había pensado en su propio árbol genealógico. Sabía de su madre, de su abuela paterna, pero más allá de eso, su historia familiar era un misterio nebuloso. Su madre rara vez hablaba del pasado. Había dolor enterrado en esas raíces, historias que preferían permanecer en la oscuridad. «No estoy segura, Sophie», admitió María con honestidad. «Mi familia es pequeña. Solo está mi mamá en Honduras». Pero Sophie, con la insistencia inocente de los niños, no se rindió. «Deberías hacer el tuyo también. La maestra dice que todos tenemos una historia, que todos venimos de algún lugar importante». Esas palabras se quedaron con María esa noche. Mientras lavaba los platos después de la cena de los Westwood, mientras limpiaba las encimeras de granito y apagaba las luces de la cocina, no podía dejar de pensar, ¿de dónde vengo realmente? ¿Qué historias hay en mi sangre que nunca he escuchado? Esa misma noche, cuando finalmente llegó a su pequeño apartamento pasada la medianoche, María hizo algo que no había hecho en años. Llamó a su madre en Honduras y le preguntó sobre la familia. Su madre, doña Elena, se sorprendió por la pregunta. «¿Por qué quieres saber de eso ahora, hija?», preguntó con voz cansada. María explicó sobre Sophie y el proyecto escolar, y algo en su voz debe haber conmovido a su madre, porque después de un largo suspiro, doña Elena comenzó a hablar. «Tu padre tenía un hermano, tu tío abuelo. Se llamaba Ernesto», dijo doña Elena con voz temblorosa. «Cuando tu padre murió, Ernesto ya se había ido de Honduras. Había migrado a Estados Unidos décadas atrás. Perdimos contacto. Nunca supimos qué fue de él. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos que supiéramos. Y con el tiempo simplemente dejamos de buscarlo. El dolor era demasiado. Cada recuerdo de él me recordaba a tu padre». María sintió algo extraño en su pecho, una curiosidad que no había sentido en años. «¿Está vivo?», preguntó con voz apenas audible. Su madre suspiró. «No lo sé, hija. Debe tener más de 80 años ahora. Probablemente ya no esté entre nosotros. O si lo está,
Quizás no quiera ser encontrado. Dejó Honduras por una razón. Pero la semilla había sido plantada. Durante las siguientes semanas, mientras María continuaba su rutina agotadora en la mansión Westwood, su mente vagaba hacia ese tío abuelo desconocido, Ernesto, un nombre que sonaba a historia no contada, a capítulo perdido de un libro que nunca había leído completamente. Sophie seguía visitando la cocina cada tarde, compartiendo avances de su proyecto. Su árbol genealógico estaba tomando forma, lleno de nombres elegantes de la familia Westwood, con ramas que se extendían a través de generaciones de riqueza y privilegio, y cada vez que María lo veía, pensaba en su propio árbol, tan pequeño y solitario en comparación. Solo ella, su madre, su padre fallecido, su abuela, y ahora, un tío abuelo fantasma llamado Ernesto que quizás estaba en algún lugar de este mismo país. Una noche, después de acostar a Sophie, María hizo algo que requirió todo su coraje. Fue a la biblioteca de la mansión, un lugar donde normalmente solo entraba para limpiar, y se sentó frente a la computadora de la familia. Con manos temblorosas y el corazón latiendo fuerte, abrió el navegador. No sabía mucho de tecnología, pero Sophie le había enseñado algunas cosas básicas. Escribió en el buscador, Ernesto Ramírez, Honduras, Miami. Los resultados fueron abrumadores y confusos. Había muchos Ernesto Ramírez. Demasiados. María sintió que su esperanza se desvanecía tan rápido como había llegado. No tenía recursos para contratar investigadores privados. No tenía dinero para hacer búsquedas exhaustivas. Era solo una mujer de limpieza con un sueño imposible de encontrar a un hombre que probablemente ni siquiera existía más. Pero entonces recordó algo que su abuela solía decirle cuando era niña. Cuando no sabes qué hacer, hija, arrodíllate y pregúntale a Dios. Él siempre responde, no siempre de la forma que esperas, pero siempre responde. ¿Creen que la fe genuina tiene el poder de cambiar un destino? Queremos leer sus reflexiones. Esa noche, María se arrodilló en su pequeño apartamento y oró con una intensidad que no había sentido en años. No pidió riqueza, no pidió milagros imposibles, solo pidió una señal, una dirección, un camino. Dios mío, si este hombre existe, si hay una razón por la que necesito encontrarlo, muéstrame el camino. No sé por qué siento esto en mi corazón, pero confío en ti. Y como sucede con las oraciones genuinas, cuando se hacen con fe pura y sin agenda egoísta, el universo comienza a moverse de maneras misteriosas. Lo que María no sabía era que su oración había iniciado una cadena de eventos que desafiaría todo lo que creía saber sobre su vida, su destino, y el plan que Dios había trazado para ella desde antes de su nacimiento. Los días siguieron su curso normal, pero algo había cambiado dentro de María. Había una chispa de propósito que no estaba allí antes. Durante sus descansos, en lugar de simplemente descansar sus pies doloridos, comenzó a investigar. Usaba su viejo teléfono móvil para buscar información sobre cómo encontrar personas desaparecidas. Aprendió sobre registros públicos, sobre bases de datos en línea, sobre grupos de Facebook para hondureños en Estados Unidos. Cada noche después del trabajo, dedicaba 1 o 2 horas a su búsqueda. Era como buscar una aguja en un pajar del tamaño de un país entero. Publicó en grupos de redes sociales, busco a Ernesto Ramírez, originario de Tegucigalpa, Honduras, migró a Estados Unidos en los años 70. Cualquier información sería apreciada. Las respuestas eran pocas, y generalmente no llevaban a ningún lado. Pero María no se rendía. La señora Catherine notó la distracción de María. Una mañana, mientras María limpiaba el comedor, Catherine entró con su taza de café y una expresión de molestia en su rostro perfectamente maquillado. María, he notado que últimamente estás menos enfocada en tu trabajo. Ayer encontré polvo en la repisa de la chimenea. Polvo. En mi casa. Eso es inaceptable. María bajó la cabeza automáticamente, ese gesto de sumisión que había perfeccionado durante años. Lo siento mucho, señora. No volverá a suceder. Pero por primera vez después de que Catherine se fue, María no sintió ese peso aplastante de vergüenza que normalmente sentía. Había algo más grande ocupando su mente y su corazón. Había un propósito que iba más allá de satisfacer los estándares imposibles de gente que nunca la valoraría. Y ese cambio sutil en su espíritu era apenas el comienzo. Sophie seguía siendo su única aliada en esa casa fría.
La niña había terminado su proyecto de árbol genealógico y había recibido una excelente calificación. Estaba tan orgullosa que corrió a mostrárselo a María antes que a cualquier otro miembro de su familia. «Mira, María, la maestra dijo que mi presentación fue la mejor de la clase, y todo es gracias a ti». María abrazó a la niña con lágrimas en los ojos. Era extraño cómo alguien tan pequeño podía hacerla sentir vista cuando toda una familia de adultos la había hecho sentir invisible durante tanto tiempo. «¿Ya hiciste el tuyo?», preguntó Sophie con inocencia. María sonrió con tristeza. «Estoy trabajando en ello, pequeña. Estoy tratando de encontrar una parte de mi familia que no sabía que existía». Sophie la miró con ojos grandes y curiosos. «¿Es como un tesoro escondido?». María se rió suavemente. «Sí, algo así. Un tesoro escondido». Pasaron 3 meses. 3 meses de búsqueda infructuosa. 3 meses de esperanzas levantadas y luego destrozadas cada vez que un contacto no llevaba a ningún lado. María comenzó a preguntarse si estaba persiguiendo un fantasma, si su tío abuelo Ernesto realmente había existido, o si era solo una historia mal recordada de su madre. Pero entonces, en una fría noche de febrero del 2020, cuando María estaba a punto de rendirse, recibió un mensaje en Facebook que cambiaría todo. Era de una mujer llamada Rosa, administradora de un asilo de ancianos en Fort Lauderdale. El mensaje era breve pero cargado de posibilidad. «Hola María, vi tu publicación sobre Ernesto Ramírez. Trabajé en un hospital en Miami hace años y recuerdo a un paciente anciano con ese nombre. Era hondureño. Había mencionado que no tenía familia. Fue transferido a un asilo hace como 2 años. Puedo tratar de averiguar más si quieres». Las manos de María temblaron tanto que casi deja caer el teléfono. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Respondió inmediatamente, casi desesperada. «Por favor, cualquier información sería un milagro. Es mi tío abuelo. No sabía que existía hasta hace poco. Por favor, ayúdeme a encontrarlo». Los siguientes días fueron una agonía de espera. María revisaba su teléfono cada 5 minutos, rogando por una respuesta. Seguía trabajando en la mansión Westwood, limpiando y sirviendo, pero su mente estaba en otra parte completamente. Estaba en un asilo en Fort Lauderdale, con un hombre anciano que quizás llevaba su sangre, que quizás era el último vínculo con un padre que nunca conoció realmente. Finalmente, después de 5 días que se sintieron como 5 años, Rosa respondió. «Lo encontré. Se llama Ernesto Ramírez, 84 años, de Tegucigalpa. Está en el asilo St. Mary en Fort Lauderdale. María, debo decirte algo. Está muy enfermo. No sé cuánto tiempo le queda. Si realmente es tu familia, deberías apresurarte». María leyó el mensaje 1, 2, 3 veces. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. No eran lágrimas de tristeza, sino de algo mucho más complejo. Gratitud, miedo, esperanza, urgencia. Todas mezcladas en un torrente emocional que la dejó sin aliento. Había encontrado a Ernesto. Estaba vivo, pero estaba muriendo. En este punto de la historia, ¿cuál creen que será el final? Los leo abajo. Se quedó despierta hasta el amanecer. María no pudo dormir, haciendo cálculos desesperados en su cabeza. Fort Lauderdale estaba a solo 40 minutos de Miami, pero podría ser otro planeta dada su situación. Trabajaba 6 días a la semana en la mansión Westwood. Su único día libre era el domingo, y ese día normalmente lo dedicaba a lavar su propia ropa, limpiar su apartamento y preparar comida para la semana. No tenía auto, dependía del transporte público, pero nada de eso importaba ahora. Había encontrado a Ernesto, su tío abuelo, la última conexión viva con su padre, y estaba muriendo solo en un asilo, creyendo que no tenía familia en el mundo. María no podía, no quería, dejar que eso fuera su final. Tomó una decisión en la oscuridad de su habitación, mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por su ventana. Iría a verlo. Haría lo que fuera necesario. Al día siguiente, hizo algo que nunca había hecho en 12 años de trabajo. Le pidió a la señora Catherine un día libre adicional. Catherine estaba en su oficina personal cuando María tocó tímidamente la puerta. «¿Qué quieres?», preguntó Catherine sin levantar la vista de su laptop. María tragó saliva. «Señora, necesito pedirle un favor. Necesito un día libre. Es una emergencia familiar». Catherine finalmente la miró, con esa expresión de molestia que María conocía tan bien. «¿Emergencia familiar?».
María, estamos organizando una cena importante este fin de semana. Vendrán personas muy importantes. Te necesito aquí. María sintió su corazón hundirse, pero reunió coraje. Señora, por favor, es mi tío. Está muy enfermo. Podría ser la última oportunidad de verlo. Catherine suspiró con exageración, como si María le estuviera pidiendo que moviera montañas. Está bien, pero solo un día, y espero que todo esté impecable antes de que te vayas. Si encuentro un solo detalle fuera de lugar, será tu último día aquí. ¿Entendido? María asintió rápidamente. Sí, señora. Gracias, señora. Salió de la oficina con el corazón dividido entre la gratitud y la indignación. Gratitud por haber conseguido el permiso. Indignación por tener que suplicar por un día para ver a un familiar moribundo. Pero no había tiempo para resentimientos. Tenía que prepararse para conocer a Ernesto, para encontrarse con un pedazo de su historia que había estado perdido durante décadas. El domingo amaneció nublado y frío para los estándares de Miami. María se levantó con el estómago revuelto de nervios. Se vistió con su mejor ropa, que era simplemente la menos gastada de su limitado guardarropa. Se miró en el pequeño espejo de su baño y casi no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Había determinación en sus ojos, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. El viaje en autobús a Fort Lauderdale tomó casi 2 horas debido a los múltiples transbordos. María llevaba en su bolso una foto vieja de su padre que su madre le había enviado por correo años atrás, con la esperanza de que Ernesto pudiera reconocer a su hermano. También llevaba una pequeña Biblia gastada y un rosario que había pertenecido a su abuela. No sabía qué esperar, pero quería estar preparada para cualquier cosa. El asilo St. Mary era un edificio de 3 pisos, pintado de blanco con rejas verdes en las ventanas. No era lujoso, pero parecía limpio y bien mantenido. María entró con piernas temblorosas y se acercó a la recepción. Una enfermera mayor con cabello gris y ojos amables la recibió. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó con una sonrisa genuina. María apenas pudo articular las palabras. Vengo a ver a Ernesto Ramírez. Soy su sobrina nieta. La enfermera consultó algo en su computadora y luego miró a María con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido a la tristeza. ¿Es la primera vez que lo visita? María asintió. Acabo de descubrir que existía. No sabía nada de él hasta hace unos meses. La enfermera suspiró profundamente. En 2 años que lleva aquí, nunca ha recibido una sola visita. Creímos que no tenía familia. Esto va a significar mucho para él. Esas palabras se clavaron en el corazón de María como agujas. 2 años solo, sin una sola visita, sin nadie que se preocupara por él. La guiaron a través de pasillos que olían a desinfectante y vejez, pasando por salas comunes donde ancianos veían televisión o jugaban cartas. Finalmente, se detuvieron frente a una puerta marcada con el número 212. Está muy débil, advirtió la enfermera. Tiene insuficiencia cardíaca avanzada. Los doctores dicen que podría ser cuestión de semanas, tal vez días, pero está consciente. Aún puede hablar un poco. La enfermera abrió la puerta, y María entró a una habitación pequeña pero iluminada por la luz natural de una ventana. Y allí, en una cama ajustable, estaba Ernesto Ramírez. Un hombre diminuto, consumido por la edad y la enfermedad. Su piel era del color del pergamino viejo, tubos de oxígeno conectados a su nariz, manos huesudas descansando sobre una manta azul desteñida. Pero cuando sus ojos se abrieron y vieron a María, había algo en ellos, una chispa de vida que la enfermedad no había podido apagar completamente. ¿Quién eres?, preguntó con voz rasposa, apenas audible. María se acercó lentamente, como si temiera asustarlo. Se sentó en la silla junto a su cama y sacó la foto de su padre. Soy María, la hija de Tomás. Tomás Ramírez, su hermano. Las palabras flotaron en el aire cargado de la habitación. Ernesto tomó la foto con manos temblorosas. La acercó a sus ojos nublados por las cataratas. Y entonces sucedió algo hermoso y devastador a la vez. Comenzó a llorar, lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas hundidas. Tomás, susurró con voz quebrada. Mi hermano pequeño. ¿Está vivo? María sintió su garganta cerrarse. No, tío. Murió hace 15 años. Pero yo estoy aquí. Soy su hija. Soy su familia. Ernesto la miró como si fuera un ángel enviado del cielo. Pensé que moriría solo,
dijo entre sollozos. Pensé que no le importaba a nadie, que había desperdiciado mi vida frágil entre las suyas. No está solo, tío. Ya no. Estoy aquí, y voy a cuidar de usted. No sabía de dónde venían esas palabras. No había planeado qué decir, pero en ese momento sintió algo profundo e inexplicable. Este hombre, este desconocido que compartía su sangre, necesitaba amor en sus últimos días, y ella tenía amor para dar, no porque esperara algo a cambio, no porque hubiera una agenda oculta, sino simplemente porque era lo correcto, porque su fe le decía que cuando encuentras a alguien en necesidad, no das la vuelta y sigues caminando. ¿Conocen una historia de superación parecida en su comunidad? Compártanla. Inspiremos a otros. María pasó todo ese domingo con Ernesto. Él le contó historias de su juventud en Honduras, de cómo había migrado a Estados Unidos con sueños de hacerse rico, de cómo había trabajado en construcción durante décadas, ahorrando cada centavo. Le contó sobre su hermano Tomás, el padre de María, y cómo habían sido inseparables de niños. Le habló del dolor que lo llevó a distanciarse de la familia después de la muerte de sus padres, de cómo el orgullo y el dolor lo habían mantenido alejado durante tantos años. «Fui un tonto», dijo Ernesto con voz llena de arrepentimiento. «Dejé que el orgullo destruyera mi familia. Y ahora aquí estoy, viejo y solo, pagando el precio de mi estupidez». María apretó su mano con más fuerza. «No estás solo, tío. Me tiene a mí ahora, y voy a venir a verlo cada vez que pueda». Ernesto la miró con ojos llenos de gratitud y algo más. Algo que María no pudo identificar en ese momento. Era como si estuviera evaluándola, estudiándola, tratando de entender qué clase de persona era su sobrina nieta. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué viniste a buscarme? ¿Por qué te importo?». María pensó en la pregunta. Era válida. Podría haber ignorado la información sobre Ernesto. Podría haber decidido que un desconocido anciano no valía su tiempo limitado. Pero la respuesta vino clara y sincera. «Porque es mi familia, y la familia no se abandona». Cuando María finalmente tuvo que irse para tomar el último autobús de vuelta a Miami, Ernesto la detuvo. «Volverás, ¿verdad? No fue un sueño, ¿cierto?». María se inclinó y besó su frente arrugada. «Volveré, tío. Lo prometo. Cada domingo estaré aquí». Mientras María viajaba de regreso en el autobús, con el cuerpo agotado pero el corazón extrañamente lleno, no tenía idea de que acababa de iniciar la cadena de eventos más extraordinaria de su vida. No sabía que su simple acto de bondad, su decisión de no abandonar a un anciano moribundo, estaba a punto de revelar secretos que transformarían su destino de maneras que ni en sus sueños más salvajes podría haber imaginado. Los siguientes meses fueron los más difíciles y más gratificantes de la vida de María. Cada domingo, sin falta, tomaba el largo viaje en autobús hasta Fort Lauderdale para visitar a Ernesto. La señora Catherine se quejaba constantemente de que María parecía cansada, de que su trabajo no tenía el mismo nivel de perfección de antes. Pero por primera vez en 12 años, a María no le importaba tanto cumplir con estándares imposibles. Tenía algo más importante en su vida, alguien que realmente la necesitaba. Las visitas seguían un patrón hermoso y predecible. María llegaba temprano en la mañana con comida hondureña que preparaba el sábado por la noche. Baleadas, sopa de res, plátanos fritos. Cosas que le recordaban a Ernesto su tierra, su juventud, días más felices antes de que la vida se volviera complicada y solitaria. Ernesto comía poco. Su estómago ya no toleraba mucho, pero sus ojos brillaban con cada bocado. «Sabe a casa», decía con voz temblorosa. «Sabe a mi infancia». María le leía la Biblia, historias que Ernesto recordaba de cuando era niño, y su madre los llevaba a la iglesia cada domingo. Le hablaba de su vida, de su trabajo en la mansión Westwood, aunque omitía las partes más humillantes. No quería preocuparlo, pero Ernesto era perceptivo a pesar de su edad. «¿Te tratan mal, verdad?», preguntó un domingo mientras María le ayudaba a sentarse en la cama. María trató de sonreír. «Es solo trabajo, tío. Nada que no pueda manejar». Ernesto tomó su mano con sorprendente fuerza. «Eres demasiado buena para ese trabajo, demasiado valiosa para gente que no te aprecia. Pero ya verás, Dios tiene planes para ti, grandes planes». María no sabía si eran las palabras de un anciano sabio o los delirios de alguien cercano a la muerte, pero las guardó en su corazón de todas formas. Con el paso de las semanas,
Ernesto comenzó a mejorar ligeramente. Los doctores estaban sorprendidos. Es como si tuviera una razón para seguir viviendo, le dijo una enfermera a María. Desde que empezaste a visitarlo, su ánimo ha cambiado completamente. Los milagros existen, y a veces vienen en forma de amor y compañía. Una tarde de abril, Ernesto le pidió a María que trajera papel y pluma. Necesito contarte algo importante, dijo con voz seria. Algo que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde. María se sentó junto a él, con el corazón acelerado por la intensidad de sus palabras. Ernesto respiró profundo, luchando contra el oxígeno que nunca parecía suficiente. Trabajé toda mi vida. Trabajé como un burro, como dicen. No me casé, no tuve hijos, no gasté dinero en lujos. Todo lo que ganaba, lo invertía. Bienes raíces, acciones, bonos. Fui cuidadoso, inteligente con el dinero. María escuchaba sin entender completamente hacia dónde iba la conversación. Ernesto continuó. Cuando me enfermé hace 2 años, pensé que todo ese dinero no significaba nada. ¿Para qué sirve la riqueza si mueres solo? Si no tienes a nadie con quien compartirla. Estaba amargado, enojado con Dios. Sentía que mi vida había sido un desperdicio. Hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. Pero entonces apareciste tú, mi sangre, la hija de mi hermano. Viniste a buscarme cuando nadie más lo hizo. Me cuidas sin esperar nada a cambio. María sintió un nudo en la garganta. Me tratas con amor genuino. No necesita agradecerme, tío. Es lo que cualquier persona decente habría hecho. Pero Ernesto negó con la cabeza débilmente. No, niña. No es lo que cualquiera habría hecho. La mayoría de la gente hubiera ignorado a un viejo desconocido. Pero tú no. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres. Ernesto cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas. Cuando los abrió nuevamente, había determinación en ellos. María, necesito que me hagas un favor. Llama a mi abogado. Su número está en ese cajón. Señaló hacia la mesa de noche. Dile que venga mañana. Es urgente. Hay cosas que necesito arreglar antes de morir. María sintió miedo súbitamente. No hable así, tío. Todavía tiene tiempo. Pero Ernesto sonrió con tristeza. Ambos sabemos que no es verdad. Puedo sentirlo. Mi cuerpo se está apagando. Pero está bien. Ya no tengo miedo de morir. Gracias a ti, moriré sabiendo que importé para alguien, que no estuve completamente solo en este mundo. Esa noche, mientras María regresaba a Miami en el último autobús, no podía dejar de pensar en las palabras de Ernesto. Había mencionado dinero, inversiones, un abogado, pero María no le daba importancia. Para ella, el verdadero tesoro era haber encontrado un pedazo de su historia familiar. Era haber podido darle amor y dignidad a un hombre en sus últimos días. Eso valía más que cualquier cantidad de dinero. Piénsenlo. ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar? Comenten su reacción sincera. Al día siguiente, María estaba en la mansión Westwood, limpiando el estudio del señor Richard, cuando su teléfono vibró. Era un número desconocido. Normalmente no contestaba durante el trabajo, pero algo le dijo que debía hacerlo. «Hola», respondió en voz baja. Una voz profesional masculina del otro lado. «¿María Ramírez? Soy el abogado Robert Chen. Su tío Ernesto me pidió que la contactara. Necesitamos hablar con urgencia. ¿Puede venir al asilo mañana a las 10 de la mañana?» María sintió pánico. «¿Está bien mi tío? ¿Le pasó algo?» El abogado se apresuró a tranquilizarla. «Está estable por ahora, pero hay asuntos legales importantes que necesitamos discutir. Es crucial que esté presente». María tragó saliva. «Tendré que pedir permiso en mi trabajo, pero estaré ahí». Colgar con la señora Catherine fue predecible. «¿Otra vez? María, esto se está volviendo un problema. Tus responsabilidades están aquí, no corriendo detrás de un familiar anciano que probablemente ni siquiera te conocía hasta hace poco». Las palabras eran crueles, pero María las dejó resbalar. Pidió el día sin sueldo, y Catherine, con un suspiro exagerado de molestia, aceptó. «Pero esto no puede seguir así. Vas a tener que decidir qué es más importante». La mañana siguiente, María llegó al asilo a las 9:30. Estaba nerviosa sin saber exactamente por qué. Encontró a Ernesto despierto, sentado en su cama con ayuda de almohadas. A su lado había un hombre asiático, de unos 50 años, vestido con traje oscuro y portafolio de cuero. «María, él es Robert Chen, mi abogado de muchos años»,
presentó Ernesto con voz débil pero clara. Robert Chen le dio la mano con firmeza profesional. Señorita Ramírez, gracias por venir. Ernesto me ha contado mucho sobre usted en las últimas semanas. Lo que ha hecho por él ha sido extraordinario. María se sintió incómoda con el elogio. Solo hice lo correcto. Robert asintió. Exactamente. Y por eso estamos aquí hoy. El abogado abrió su portafolio y sacó varios documentos. Ernesto me ha pedido que actualice su testamento. Ha tomado decisiones importantes sobre cómo distribuir sus bienes. María miró a Ernesto confundida. Tío, no necesita hacer nada por mí. Ya me ha dado suficiente con dejarme conocerlo. Pero Ernesto levantó su mano temblorosa. Escucha primero, niña. Luego hablas. Robert Chen continuó. El patrimonio de Ernesto es considerable. A lo largo de décadas de trabajo e inversiones inteligentes, ha acumulado varios millones de dólares en propiedades, acciones y cuentas bancarias. María sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Millones? ¿Su tío, el anciano en esta cama de asilo, tenía millones? Robert observó su reacción y sonrió levemente. Ernesto vivió una vida muy modesta a pesar de su riqueza. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Hasta hace 2 meses había planeado dejar todo a organizaciones benéficas. Ernesto tomó la palabra, su voz más fuerte que en semanas. Pero entonces apareciste tú, María, y me demostraste lo que significa la familia verdadera. No la familia que comparte solo apellidos, sino la familia que comparte amor. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de María. He decidido nombrarte mi heredera universal. Todo lo que tengo será tuyo cuando yo muera. El silencio que siguió fue absoluto. María no podía respirar, no podía pensar. Las palabras flotaban en el aire pero no tenían sentido. No puede hacer eso. Finalmente logró decir. No puede darme todo. Yo no vine aquí por dinero. Vine porque es mi familia. Ernesto sonrió con ternura. Lo sé, niña. Por eso exactamente es que lo estoy haciendo. Porque no lo esperabas. Porque tu amor fue genuino. María salió del asilo en un estado de shock absoluto. Caminó hacia la parada de autobús sin ver realmente el mundo alrededor de ella. Su mente era un torbellino de pensamientos imposibles de procesar. Millones de dólares. Heredera universal. Palabras que sonaban a idioma extranjero. Ella, una mujer que contaba centavos para llegar a fin de mes, que usaba la misma ropa hasta que tenía agujeros, que comía arroz y frijoles casi todos los días para ahorrar dinero y enviarlo a su madre. ¿Cómo podía ser posible? Durante el viaje de regreso a Miami, trató de convencerse de que era un sueño. O quizás Ernesto estaba confundido por los medicamentos. Tal vez millones significaba algo diferente. Pero las palabras del abogado habían sido claras. Documentos oficiales, propiedades, inversiones, una fortuna real construida durante décadas de trabajo disciplinado y vida frugal. Llegó a la mansión Westwood a las 3 de la tarde. La señora Catherine estaba en la sala con sus amigas, tomando té como siempre. María entró por la puerta de servicio, como se esperaba de ella, y comenzó sus tareas mecánicamente. Pero algo fundamental había cambiado dentro de ella. Mientras limpiaba los mismos pisos de mármol que había limpiado 1000 veces, mientras pulía los mismos muebles caros que nunca podría comprar con su salario, había un pensamiento que no podía sacarse de la cabeza. Esto es temporal. Esto no es para siempre. No le dijo nada a nadie, ni a los Westwood, ni a su madre, ni siquiera a Sophie cuando la niña la buscó en la cocina esa tarde. Necesitaba procesarlo primero. Necesitaba asegurarse de que era real antes de dejar que la esperanza echara raíces en su corazón, porque había aprendido a través de los años que la esperanza podía ser la cosa más peligrosa del mundo, cuando inevitablemente se desvanecía. Las semanas siguientes fueron las más extrañas de su vida. Seguía trabajando en la mansión, soportando las mismas humillaciones, las mismas exigencias imposibles, pero ahora había una voz pequeña en su cabeza que susurraba, no por mucho tiempo. Visitaba a Ernesto cada domingo sin falta. Su salud seguía deteriorándose lentamente, pero su espíritu estaba más fuerte que nunca. Había encontrado paz, propósito, una razón para sonreír incluso en medio del dolor físico constante. Un domingo a finales de mayo, Ernesto le pidió que lo llevara afuera, al pequeño jardín del asilo. Los enfermeros trajeron una silla de ruedas,
y María lo empujó cuidadosamente hacia un banco bajo la sombra de un árbol de mango. El aire estaba cálido, el sol brillante, las aves cantando. Era un día hermoso para estar vivo. Ernesto respiró profundo, disfrutando el aire fresco. «Gracias por esto», dijo con voz débil, «por estos momentos, por hacerme sentir humano otra vez». María se sentó en el banco junto a su silla de ruedas. «Tío, necesito preguntarle algo que me ha estado molestando». Ernesto la miró con curiosidad. María continuó. «¿Por qué acumuló tanto dinero si vivía tan modestamente? ¿Qué sentido tenía trabajar tan duro si nunca disfrutó de los frutos?» Era una pregunta audaz, tal vez incluso grosera, pero necesitaba entender. Ernesto se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente habló. «Cuando era joven, tenía planes. Quería ser rico para ayudar a mi familia en Honduras, pero luego mi orgullo se interpuso. Me alejé, y el dinero se convirtió en un escudo contra la soledad. Si no podía tener amor, al menos tendría seguridad financiera». Su voz se quebró ligeramente. «Pero el dinero no llena el vacío que deja el amor, y ahora, al final de mi vida, me doy cuenta de que desperdicié décadas persiguiendo algo que no tenía valor real». María tomó su mano arrugada. «No lo desperdició, tío, porque ahora ese dinero va a ayudar a alguien, va a cambiar una vida». Ernesto sonrió. «Exactamente. Por eso estoy en paz. Mi vida no fue un desperdicio total, porque al final servirá para ayudarte a ti. Y sé que tú usarás ese dinero con sabiduría, que no dejarás que te cambie en lo fundamental». Esas palabras se clavaron profundo en el corazón de María. Era una responsabilidad enorme, no solo heredar riqueza, sino heredarla con la expectativa de hacer algo bueno con ella, de no convertirse en el tipo de persona que había pasado años sirviéndole, de mantener su humanidad intacta. En junio, algo inesperado sucedió en la mansión Westwood. La familia estaba organizando una gran fiesta de aniversario para los padres de Catherine, celebrando 50 años de matrimonio. Sería un evento masivo con más de 200 invitados, comida gourmet, banda en vivo, toda la ostentación que el dinero podía comprar. Y naturalmente, María tendría que trabajar el evento completo, sirviendo, limpiando, siendo invisible mientras los ricos celebraban. La noche de la fiesta, María estaba en la cocina preparando bandejas de canapés cuando Sophie entró corriendo. La niña había crecido en los últimos meses y ahora tenía 8 años. «María, tienes que ver afuera, todo está tan bonito. Hay luces colgando de los árboles y una fuente de chocolate gigante». María sonrió con cansancio. «Me alegra que te guste, pequeña. Ahora vete antes de que tu abuela se moleste por verte aquí». Pero Sophie no se movió. «María, ¿por qué nunca vienes a las fiestas como invitada? ¿Por qué siempre trabajas?». Era una pregunta inocente de una niña que todavía no entendía completamente las estructuras de clase. María se agachó para estar a su altura. «Porque ese es mi trabajo, cariño. Yo no pertenezco a ese mundo de afuera. Si estuvieran en su lugar, ¿lo arriesgarían todo por la familia? Dejen un sí o un no». Sophie frunció el ceño. «Eso no es justo. Eres más amable que la mitad de la gente allá afuera. Deberías estar con los invitados». María le acarició el cabello suavemente. «Algún día, pequeña, tal vez las cosas sean diferentes. Pero por ahora, este es mi lugar». La fiesta fue exactamente tan agotadora como María esperaba. Sirvió champán a invitados que ni siquiera la miraban. Limpió copas rotas y comida derramada. Escuchó conversaciones sobre vacaciones en Europa y yates en el Caribe, mientras ella calculaba mentalmente si podría comprar un par de zapatos nuevos el próximo mes. Y durante todo ese tiempo, pensaba en Ernesto, en el hombre que había acumulado más riqueza que todos estos invitados juntos, pero que había vivido en humildad hasta su muerte inminente. Cerca de la medianoche, cuando los últimos invitados finalmente se fueron, María estaba limpiando el desastre en el jardín cuando escuchó voces elevadas desde el estudio. Era la señora Catherine y su esposo Richard, discutiendo. María no quería escuchar, pero sus voces eran tan altas que era imposible no hacerlo. «No podemos seguir así, Richard. Debemos casi 10 millones. 10 millones de dólares que no tenemos», gritaba Catherine con voz desesperada. Richard respondió con frustración. «¿Crees que no lo sé? Maldito Ernesto Ramírez. Si hubiera sabido que todavía estaba vivo, habría intentado negociar hace años». Catherine sollozaba ahora. «¿Y si viene a reclamar?
Tendríamos que vender la casa. Perderíamos todo. María se quedó paralizada. Ernesto Ramírez, su tío, los Westwood le debían dinero a su tío, $10 millones. De repente todo comenzó a tener un sentido terrible y perfecto. La conexión no podía ser coincidencia. ¿Cuándo? ¿Pero cómo? ¿Por qué? Esa noche, María apenas durmió. Su mente trabajaba frenéticamente tratando de conectar las piezas. Al día siguiente era domingo. Tenía que hablar con Ernesto. Tenía que entender qué significaba todo esto. María llegó al asilo más temprano que nunca ese domingo. Encontró a Ernesto durmiendo, su respiración superficial y trabajosa. Una enfermera le dijo que había tenido una mala noche, que su corazón estaba fallando más rápido de lo esperado. María se sentó junto a su cama y esperó pacientemente hasta que él abrió los ojos. María, susurró con una sonrisa débil, siempre tan puntual. Ella tomó su mano, notando cuán fría estaba a pesar del calor del día. Tío, necesito preguntarle algo importante. Ernesto asintió levemente reuniendo fuerzas. María respiró profundo. Los Westwood, la familia para la que trabajo. ¿Los conoce? La expresión de Ernesto cambió sutilmente. Había algo en sus ojos, una chispa de reconocimiento mezclada con algo más oscuro. Así que trabajas para ellos, dijo lentamente. Qué ironía del destino. María sintió su corazón acelerarse. ¿Qué quiere decir? ¿Qué relación tiene con ellos? Ernesto cerró los ojos como si estuviera reuniendo no solo fuerzas físicas, sino también coraje emocional. Hace 20 años, Richard Westwood era un empresario joven y ambicioso. Vino a mí buscando inversión para un proyecto inmobiliario grande. Yo había hecho buen dinero en bienes raíces y tenía reputación de inversionista inteligente. Hizo una pausa, su respiración trabajosa. Le presté $10 millones. Firmamos contratos. Todo legal. El proyecto fue exitoso. Hizo millones. Pero nunca me pagó. María sintió como si el mundo se inclinara en su eje. ¿Nunca le pagó? ¿Cómo es posible? Ernesto continuó con voz amarga. Usó tecnicismos legales. Escondió activos. Contrató abogados caros que arrastraron el caso en cortes durante años. Yo estaba cansado, enfermo, solo. Eventualmente dejé de pelear. Pensé que moriría antes de ver ese dinero. Así que, ¿qué sentido tenía seguir gastando en abogados? Las piezas finalmente encajaban en un mosaico horrible y perfecto. María había estado trabajando durante 12 años para la familia que había estafado a su tío. Había limpiado los pisos comprados con dinero robado. Había servido comida pagada con riqueza construida sobre engaño. Y ellos la habían tratado como basura mientras disfrutaban de una fortuna que parcialmente le pertenecía a su propia familia. ¿Lo saben? Preguntó María con voz temblorosa. ¿Saben que soy su sobrina? Ernesto negó con la cabeza. No les has dicho, ¿verdad? María confirmó. No, nunca hablé de usted con ellos. Ernesto sonrió, y había algo casi travieso en esa sonrisa a pesar de su debilidad. Bien, mantengámoslo así por ahora, porque hay algo más que necesitas saber. Ernesto le explicó que en su testamento actualizado, no solo la había nombrado heredera de su fortuna, sino que también le había transferido todos los documentos legales relacionados con la deuda de los Westwood. Con mi muerte, la deuda se transferirá a ti, y entonces tendrás poder legal para reclamarla. Con intereses acumulados durante 20 años, la deuda ahora supera los $15 millones. María se sentía mareada. ¿Qué se supone que deba hacer con eso? Ernesto la miró con intensidad. Lo que tu corazón te diga que es correcto. Puedes perdonar la deuda si quieres. Puedes reclamarla y forzarlos a pagar, o puedes negociar algo intermedio. Pero quiero que tengas ese poder, que sepas que aquellos que te trataron como menos que humana, en realidad te deben todo. Las palabras flotaban en el aire cargado de revelaciones. María pensaba en la señora Catherine y su desdén constante, en Richard y su indiferencia cruel, en los años de humillaciones pequeñas y grandes, y ahora descubría que todo ese tiempo, ellos le debían a su familia una fortuna, que su lujo estaba construido sobre robo. No sé si puedo hacer esto, admitió María con voz pequeña. No sé si soy lo suficientemente fuerte. Ernesto apretó su mano con sorprendente fuerza. Eres más fuerte de lo que crees. Has sobrevivido a años de maltrato con tu dignidad intacta. Has cuidado de un anciano desconocido sin esperar recompensa. Tienes un corazón de oro, María,
y ahora tendrás los medios para hacer el bien en el mundo. Hizo una pausa, su respiración cada vez más difícil. Pero te pido una cosa, no dejes que el dinero te cambie, no dejes que la venganza te consuma. Usa este poder con sabiduría, con compasión, incluso hacia aquellos que no te mostraron ninguna. María asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo prometo, tío. Esa semana fue tortura para María. Seguía trabajando en la mansión Westwood, pero ahora cada interacción estaba cargada de conocimiento secreto. Cuando Catherine le dejaba listas imposibles de tareas, María pensaba, me debes millones. Cuando Richard pasaba junto a ella sin reconocer su existencia, pensaba, tu imperio está construido sobre dinero robado a mi familia, pero mantenía su cara neutra, su comportamiento humilde, esperando. Queremos saber, ¿desde qué ciudad o país nos están acompañando hoy? Dejen su bandera. El viernes de esa semana, María recibió la llamada que había estado temiendo y esperando simultáneamente. Era el abogado Robert Chen. María, necesito que vengas al hospital. Ernesto ha sido trasladado esta mañana. Su corazón está fallando rápidamente. Los doctores dicen que es cuestión de horas, tal vez un día. María sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. Ni siquiera pidió permiso esta vez. Simplemente dejó su delantal en la cocina y salió por la puerta de servicio. Catherine gritó algo detrás de ella, pero María no escuchó. No le importó. Su tío estaba muriendo y nada más importaba en ese momento. Llegó al hospital de Fort Lauderdale una hora después, sin aliento por haber corrido desde la parada del autobús. Encontró la habitación de cuidados intensivos, donde Ernesto estaba conectado a múltiples máquinas. El abogado Robert Chen estaba allí, y varios enfermeros monitoreaban constantemente sus signos vitales. Pero cuando Ernesto vio a María entrar, sus ojos se iluminaron. «Viniste», susurró con voz apenas audible. María se acercó rápidamente, tomando su mano con delicadeza. «Por supuesto que vine. Siempre vendré cuando me necesite». Ernesto sonrió débilmente. «No por mucho tiempo más, niña. Es mi hora». María negó con la cabeza, las lágrimas ya comenzando. «No diga eso. Puede luchar un poco más». Pero Ernesto la detuvo con un gesto suave. «He luchado suficiente. Estoy cansado. Y estoy en paz. Gracias a ti, puedo morir sabiendo que mi vida tuvo significado, que ayudé a alguien, que amé y fui amado». Su voz se volvía más débil con cada palabra. «Prométeme una última cosa». María se inclinó más cerca. «Lo que sea, tío». Ernesto la miró a los ojos con intensidad que desafiaba su cuerpo moribundo. «Prométeme que vivirás. No solo existas trabajando para gente que no te valora. Vive, sueña, arriésgate. Usa los recursos que te estoy dejando para construir algo hermoso, para ayudar a otros como tú que merecen mejor. Prométemelo». María sollozaba ahora, sin poder contenerse. «Lo prometo, lo juro por mi vida. Haré que se sienta orgulloso». Ernesto sonrió una última vez. «Ya lo has hecho, niña. Ya lo has hecho». Y con esas palabras, cerró los ojos. Su respiración se volvió más superficial, y después de varios minutos que se sintieron como eternidad, simplemente se detuvo. Las máquinas comenzaron a sonar. Los enfermeros entraron rápidamente, pero todos sabían que no había nada que hacer. Ernesto Ramírez había partido. Había encontrado paz al final de una vida larga y en su mayoría solitaria, pero sus últimos meses habían sido llenos de amor y propósito. Y eso, al final, era todo lo que importaba. María se quedó en esa habitación de hospital mucho tiempo después de que se llevaran el cuerpo de Ernesto. Se quedó hasta que Robert Chen suavemente le tocó el hombro y dijo, «María, necesitamos hablar sobre los siguientes pasos. Hay muchos asuntos legales que resolver». Pero María apenas podía pensar en nada de eso. Había perdido a su tío, el último vínculo con su padre, y aunque lo había conocido por solo unos meses, el dolor era profundo y real. Los días siguientes al funeral de Ernesto fueron un borrón de emociones contradictorias para María. El funeral fue pequeño, íntimo. Solo María, el abogado Robert Chen, algunas enfermeras del asilo que habían llegado a apreciar a Ernesto, y sorprendentemente, Sophie. La niña había insistido en acompañar a María cuando se enteró de que había perdido a su tío. Catherine había protestado, pero Sophie había mostrado una terquedad que María nunca había visto en ella.
María siempre ha estado ahí para mí. Ahora yo estaré ahí para ella, había dicho la niña con determinación que no admitía discusión. Durante el servicio, mientras el sacerdote hablaba sobre el descanso eterno y la misericordia de Dios, María pensaba en todas las conversaciones que había tenido con Ernesto, en las historias compartidas, las risas en medio del dolor, las lágrimas de gratitud mutua. Había conocido a su tío por solo 6 meses, pero esos meses habían cambiado algo fundamental en ella. Le habían mostrado que merecía más que una vida de servicio silencioso y humillación constante. Después del funeral, Robert Chen le pidió que lo acompañara a su oficina. Sé que es difícil pensar en asuntos prácticos en este momento, dijo con genuina compasión, pero hay documentos que necesitamos revisar. El proceso de testamentaría va a tomar algunos meses, pero necesito que entiendas la magnitud de lo que Ernesto te dejó. En la oficina pulcra de Robert Chen, con vista al océano desde el piso 20 de un edificio en downtown Fort Lauderdale, María escuchó números que su cerebro se negaba a procesar completamente. Ernesto poseía 3 propiedades en Miami, todas rentadas y generando ingresos mensuales sustanciales. Tenía un portafolio de inversiones valorado en más de $8 millones, cuentas bancarias con casi 2 millones en efectivo, y por supuesto, los documentos legales que probaban que Richard Westwood le debía $15 millones con intereses acumulados. En total, explicó Robert Chen con voz profesional pero amable, estás heredando un patrimonio de aproximadamente $25 millones, sin incluir la deuda de Westwood. Si decides reclamar esa deuda y ellos pagan, estarías viendo cerca de 40 millones. Hizo una pausa dejando que los números se hundieran. María, eres una mujer muy rica ahora. Pero María no se sentía rica, se sentía asustada, abrumada, como si le hubieran dado las llaves de un avión sin enseñarle a volar. No sé qué hacer con todo esto, admitió con voz pequeña. No sé cómo manejar ese tipo de dinero. Robert Chen sonrió con calidez. Por eso estoy aquí. Ernesto me contrató específicamente para ayudarte en esta transición. Y te aseguro, no estás sola en esto. Durante la siguiente semana, María siguió trabajando en la mansión Westwood, no porque lo necesitara financieramente, al menos no después de que el testamento se procesara, sino porque necesitaba normalidad, necesitaba tiempo para procesar todo antes de tomar decisiones que cambiarían su vida para siempre. Y quizás, una parte pequeña de ella quería observar a los Westwood, sabiendo lo que sabía ahora, viendo su mundo desde una perspectiva completamente diferente. La señora Catherine estaba particularmente irritable esa semana. María la escuchó por teléfono varias veces, discutiendo con abogados sobre el asunto Ramírez. Aparentemente, habían sido notificados oficialmente de la muerte de Ernesto y de que su deuda había sido transferida a su heredera, pero aún no sabían quién era esa heredera. Los abogados de Ernesto habían mantenido la identidad de María en secreto por ahora, dándole tiempo para decidir cómo quería proceder. Un martes por la tarde, mientras María pulía la plata en el comedor, Richard Westwood entró con varios documentos y expresión de profunda preocupación. Catherine estaba con él, luciendo pálida y nerviosa. Finalmente nos enviaron los documentos completos, dijo Richard con voz tensa. La heredera es una tal María Ramírez. Ni siquiera sabíamos que Ernesto tuviera familia. María sintió su corazón detenerse. Su nombre. Habían dicho su nombre, pero increíblemente, ninguno de los dos la miró. Estaban tan acostumbrados a su invisibilidad que no conectaron los puntos. Para ellos, la empleada María que limpiaba su plata no podía posiblemente ser la misma María Ramírez, que ahora poseía su deuda de $15 millones. Eran mundos demasiado separados en sus mentes. Catherine continuó. ¿Crees que podemos negociar? Ofrecer un acuerdo. No tenemos 15 millones líquidos, Richard. Tendríamos que vender propiedades, tal vez incluso esta casa. Su voz se quebraba de pánico. María seguía puliendo la plata, sus manos moviéndose mecánicamente mientras su mente procesaba la ironía absoluta de la situación. Intentaremos negociar, dijo Richard con determinación forzada. Esta mujer, quien quiera que sea, debe ser razonable. Nadie quiere un litigio largo y costoso. Salieron del comedor todavía sin mirar a María, todavía sin ver a la mujer que literalmente tenía su futuro en sus manos. Esa noche,
María se sentó en su pequeño apartamento con una taza de té frío que había olvidado beber. Robert Chen le había enviado un mensaje preguntando cómo quería proceder. Tenía opciones. Podía reclamar la deuda completa y forzar a los Westwood a pagar, lo que probablemente los arruinaría financieramente. Podía perdonar la deuda completamente, dejándolos libres de consecuencias por su robo a Ernesto, o podía negociar algo intermedio. La pregunta que la mantenía despierta era, ¿qué haría? ¿Qué era lo correcto? Ernesto le había pedido que usara su poder con sabiduría y compasión, pero ¿acaso no merecían los Westwood enfrentar consecuencias por lo que habían hecho? ¿Por cómo habían robado a un anciano y luego tratado a su sobrina como basura durante años sin siquiera saber la conexión? María pasó toda esa noche en oración, no pidiendo a Dios que tomara la decisión por ella, sino pidiendo claridad, sabiduría, la fuerza para hacer lo correcto incluso si dolía. Y en algún momento antes del amanecer, mientras las primeras luces del día comenzaban a filtrarse por su ventana, sintió algo cristalizar en su corazón. Sabía qué hacer. Al día siguiente, le pidió a Robert Chen que organizara una reunión con los Westwood. «Pero no les digas quién soy todavía», instruyó María. «Solo diles que la heredera de Ernesto quiere reunirse para discutir la deuda». Robert Chen estuvo de acuerdo, aunque María podía detectar curiosidad en su voz. Claramente se preguntaba qué tenía planeado su nueva cliente. La reunión fue programada para el viernes siguiente en las oficinas de Robert Chen. Los Westwood llegarían a las 2 de la tarde, esperando conocer a la misteriosa heredera que controlaba su destino financiero. Lo que no esperaban era que esa heredera fuera alguien que conocían muy bien, alguien que había sido invisible para ellos durante 12 años, alguien cuya humanidad habían negado sistemáticamente. ¿Creen que la fe genuina tiene el poder de cambiar un destino? Queremos leer sus reflexiones. María pasó esos días preparándose, no solo emocional y mentalmente, sino también físicamente. Por primera vez en años, gastó dinero en ella misma. Fue a una boutique en Coral Gables, una que había pasado miles de veces en el autobús, admirando los vestidos en el escaparate pero nunca atreviéndose a entrar. La dependienta la miró con sospecha inicial al ver su ropa modesta, pero María sacó una tarjeta de crédito que Robert Chen le había dado como adelanto de su herencia y dijo con voz firme, «Necesito un traje profesional, algo que diga que soy alguien que merece ser tomada en serio». La transformación fue notable. María se probó varios conjuntos hasta encontrar uno perfecto, un traje sastre azul marino, elegante pero no ostentoso, que le quedaba como si hubiera sido hecho para ella. Compró también zapatos de tacón, una cartera de cuero, y por primera vez en su vida, visitó un salón de belleza profesional. Se cortó el cabello, se hizo manicure, se maquilló sutilmente. Cuando se miró en el espejo del salón, casi no reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. No era solo el cabello arreglado o la ropa nueva, era algo en sus ojos. Confianza, dignidad, el conocimiento de que valía más de lo que le habían hecho creer durante tanto tiempo. El jueves por la noche, su última noche oficialmente trabajando para los Westwood aunque ellos no lo supieran todavía, María limpió la mansión con particular cuidado, no porque lo debiera, sino porque quería despedirse apropiadamente. Esta casa había sido su prisión emocional durante 12 años, pero también había sido el escenario de su transformación. Aquí había aprendido paciencia, había fortalecido su fe en los momentos más oscuros. Había conocido a Sophie, cuya inocencia le había recordado que todavía existía bondad genuina en el mundo. Sophie encontró a María en la biblioteca esa noche. La niña había estado más callada últimamente, como si pudiera sentir que algo grande estaba por suceder. «¿Estás bien, María?», preguntó con preocupación en sus ojos grandes. María se agachó y abrazó a la niña. «Estoy más que bien, pequeña. Estoy exactamente donde se supone que deba estar». Sophie la miró con confusión. «¿Qué quieres decir?». María sonrió misteriosamente. «Lo entenderás pronto. Pero quiero que sepas algo importante. Nunca dejes que nadie te diga que no vales nada. Nunca permitas que te traten como si fueras invisible. Todos merecemos respeto, sin importar nuestro trabajo o posición. ¿Me prometes que recordarás eso?». Sofía sintió solemnemente. «Lo prometo». María besó su frente. «Buena chica. Ahora ve a dormir. Mañana va a ser un día muy interesante».
Sophie se fue lanzando miradas curiosas hacia atrás, claramente sintiendo que algo importante estaba en el aire. El viernes amaneció con un cielo despejado y brillante sobre Miami. María se despertó temprano, no por necesidad, sino por la imposibilidad de seguir durmiendo. Los nervios y la anticipación la mantenían alerta. Se duchó lentamente, eligiendo cada movimiento con intención consciente. Esto no era solo prepararse para una reunión, era prepararse para el momento que definiría su futuro. Se puso el traje azul marino con manos que apenas temblaban. Se maquilló cuidadosamente siguiendo las instrucciones que la esteticista le había dado. Se miró en el espejo una última vez. La mujer que la miraba de vuelta era alguien que Richard y Catherine Westwood nunca habían visto realmente. Alguien con poder, alguien con dignidad, alguien que finalmente iba a ser vista. Llegó a las oficinas de Robert Chen una hora antes de la reunión programada. Quería estar tranquila, centrada, mentalmente preparada. Robert la recibió con una sonrisa de aprobación al ver su transformación. «Te ves formidable», dijo con sinceridad. «¿Estás lista para esto?» María respiró profundo. «Tan lista como voy a estar». Repasaron el plan una vez más. Robert comenzaría la reunión presentando los documentos legales y la situación de la deuda. Luego María entraría a la sala. La revelación de su identidad sería el momento crucial. Después, dependería de cómo María decidiera proceder. «¿Estás segura de cómo quieres manejar esto?», preguntó Robert. María asintió, completamente segura. A las 2 en punto exactas, la recepcionista anunció la llegada de los Westwood. María estaba en una oficina contigua con la puerta entreabierta, desde donde podía escuchar sin ser vista. Oyó las voces de Richard y Catherine, tensas con ansiedad, forzadamente controlada. Se habían traído a su propio abogado, un hombre llamado Patterson que hablaba con autoridad profesional, diseñada para intimidar. Robert Chen los recibió formalmente y los guió a la sala de conferencias. «Gracias por venir», comenzó con voz neutral. «Como saben, estamos aquí para discutir la deuda de $15 millones que su familia debe al patrimonio del señor Ernesto Ramírez». Richard se aclaró la garganta. «Sí, bueno, esperábamos que pudiéramos llegar a un arreglo razonable. Esa deuda es de hace 20 años, con un pago reducido». Robert lo interrumpió educadamente pero firmemente. «La deuda es legal y vinculante, señor Westwood, con intereses acumulados. La cantidad actual es de $15.3 millones. Mi cliente tiene todos los derechos legales para reclamar el monto completo». Catherine intervino con voz que intentaba sonar razonable pero estaba teñida de desesperación. «Seguramente su cliente entiende que forzar el pago completo sería devastador para nuestra familia. Tenemos hijos, responsabilidades». Robert Chen mantuvo su expresión neutral. «Mi cliente entiende perfectamente las ramificaciones. De hecho, ella quiere hablar con ustedes personalmente sobre este asunto». Hizo una pausa estratégica. «Les presento a la señorita María Ramírez, única heredera de Ernesto Ramírez». Y con esa señal, María entró a la sala de conferencias. El silencio que siguió fue absoluto y eléctrico. Richard y Catherine se quedaron literalmente con la boca abierta, sus cerebros claramente luchando por procesar lo que sus ojos estaban viendo. Su empleada doméstica, la mujer que había limpiado sus pisos durante 12 años, la sirvienta que apenas reconocían como ser humano, estaba parada frente a ellos vestida profesionalmente, con porte de autoridad, en una reunión sobre una deuda de $15 millones. «María», finalmente logró decir Catherine con voz estrangulada. «¿Qué estás haciendo aquí?». María se sentó en la silla en la cabecera de la mesa de conferencias, el lugar de poder, y miró directamente a los Westwood por primera vez en 12 años sin bajar la mirada. «Estoy aquí como propietaria de la deuda que ustedes deben, señora Westwood. Ernesto Ramírez era mi tío abuelo». Richard encontró su voz aunque salió como un graznido. Esto es ridículo. Tiene que ser un error». Miró a su abogado Patterson buscando apoyo, pero incluso el abogado parecía desconcertado por el giro de eventos. Robert Chen intervino con voz profesional. «No hay error, señor Westwood. María es la legítima heredera. Todos los documentos están en orden». María habló entonces con voz clara y firme que sorprendió incluso a ella misma. «Durante 12 años trabajé en su casa. Lo serví con dedicación y respeto. Y durante esos 12 años, ustedes me trataron como si fuera invisible.
como si no tuviera valor como ser humano. Me humillaron. Me pagaron lo mínimo. Me hicieron comer separada como si mi presencia contaminara su comedor. Catherine comenzó a hablar, pero María levantó su mano. No he terminado. El gesto fue tan autoritario que Catherine, por primera vez en su vida, se quedó callada frente a su ex empleada. Todo ese tiempo, ustedes vivían en lujo construido parcialmente sobre dinero robado a mi familia. Mi tío les prestó 10 millones cuando necesitaban ayuda, y ustedes lo traicionaron. Nunca le pagaron. Lo dejaron morir creyendo que la justicia no existía. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Catherine, pero no eran las lágrimas que María había visto en telenovelas, de arrepentimiento genuino. Eran lágrimas de miedo por lo que estaban a punto de perder. Richard intentó recuperar algo de control. Mira, María, sé que no siempre te tratamos de la mejor manera, pero esto es diferente. Esto es negocio. Podemos llegar a un acuerdo. No necesitamos hacer esto personal. María sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. ¿Que no lo hagamos personal? Señor Westwood, esto siempre fue personal. Cada vez que me ignoró en su propia casa. Cada vez que su esposa me habló con desdén. Cada vez que me hicieron sentir pequeña. Todo fue profundamente personal. Queremos saber, ¿desde qué ciudad o país nos están acompañando hoy? Dejen su bandera. El abogado Patterson finalmente encontró su voz profesional. Señorita Ramírez, entiendo que hay emociones complejas aquí, pero hablemos de números. ¿Qué necesitaría mi cliente ofrecer para resolver este asunto? María se recostó en su silla, observando a los tres con calma que había aprendido de años de mantener compostura bajo presión. He pensado mucho sobre esto, dijo lentamente. He orado sobre qué sería lo correcto. Hizo una pausa, dejando que la tensión se acumulara. Podría reclamar la deuda completa, 15 millones más intereses. Podría forzarlos a vender todo, incluyendo la mansión. Legalmente, tengo todo el derecho. Los Westwood se veían más pálidos con cada palabra. Pero mi tío me enseñó algo en sus últimos meses. Me enseñó que la venganza no trae paz, que el dinero sin humanidad es hueco. Catherine se inclinó hacia adelante, desesperación evidente. Entonces, ¿vas a perdonar la deuda? María, si haces esto, nunca olvidaremos tu generosidad. Pero María la interrumpió con un movimiento de cabeza. No dije que voy a perdonarla completamente. Dije que no voy a dejar que la venganza guíe mis decisiones. María sacó un documento que había preparado con Robert Chen. Esta es mi propuesta. Ustedes me pagarán 8 millones de dólares. La mitad de lo que realmente deben con intereses. Es más que generoso considerando las circunstancias. Richard respiró aliviado. Eso es manejable. Tendremos que liquidar algunas inversiones, pero... María levantó su mano nuevamente. No he terminado. María continuó con voz firme. Además del pago de 8 millones, quiero la mansión en Coral Gables, la casa donde trabajé como empleada durante 12 años. La transferirán a mi nombre como parte del acuerdo. El silencio que siguió fue como una bomba que acababa de explotar. Catherine se puso de pie tan bruscamente que su silla casi se cae. La casa. Eso es nuestra casa. Ahí crecieron nuestros hijos. María la miró directamente. Esa casa fue construida parcialmente con dinero de mi familia, y ahora será mía. Su voz no mostraba triunfo, solo determinación tranquila. Richard intervino tratando de sonar razonable. María, sé razonable. La casa vale al menos 7 millones. Si quieres 8 millones más la casa, estarías tomando 15 millones. El monto completo de la deuda. María asintió. Exactamente. Estoy tomando lo que se me debe. Nada más. La diferencia es que estoy dándoles tiempo para pagar. No los estoy forzando a la bancarrota inmediata. No les estoy quitando todo de golpe. Sacó otro documento. Tendrán 6 meses para mudarse de la casa. Y el pago de 8 millones puede ser estructurado en cuotas durante 2 años, si es necesario. Robert Chen agregó. Es una oferta extremadamente generosa considerando que legalmente mi cliente podría exigir pago completo e inmediato. El abogado Patterson revisó los documentos con expresión seria. Finalmente murmuró algo a Richard, quien lucía derrotado. Catherine lloraba abiertamente ahora, pero eran lágrimas de pérdida, no de arrepentimiento. Hay una condición más, dijo María, y todos la miraron. Quiero una disculpa, pública, escrita, reconociendo cómo me trataron durante los 12 años que trabajé para ustedes.
admitiendo que estuvieron mal al tratarme como menos que humana. Catherine abrió la boca para protestar, pero Richard la detuvo con un gesto cansado. «Está bien», dijo con voz derrotada. «Escribiremos la disculpa». María se puso de pie, señalando el fin de la reunión. «Tienen 24 horas para aceptar estos términos. Después de eso, procederé con reclamar la deuda completa sin opciones de pago estructurado». Extendió su mano hacia Richard en un gesto profesional. Él la miró por un largo momento antes de estrecharla, su apretón débil y derrotado. Catherine no ofreció su mano, simplemente salió de la sala con su abogado siguiéndola. Cuando los Westwood se fueron, María se dejó caer en la silla. Su cuerpo entero temblaba con la adrenalina de lo que acababa de hacer. Robert Chen le puso una mano en el hombro. «Lo hiciste increíblemente bien. Fuiste firme pero justa. Ernesto estaría orgulloso». María sintió lágrimas calientes corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza o alegría, sino de liberación. 12 años de humillación, de sentirse invisible, finalmente habían terminado. Los siguientes días fueron un torbellino. Los Westwood aceptaron los términos dentro de las 24 horas, aunque claramente con gran resistencia. El proceso legal comenzó inmediatamente. Documentos fueron firmados, pagos fueron estructurados, y más importante, la disculpa fue escrita. Catherine la redactó con ayuda de su abogado, probablemente tratando de hacerla lo más legalmente defensible posible, pero María insistió en ciertos elementos. Tenía que reconocer comportamiento específico. Tenía que admitir falta de respeto y trato inhumano. Una semana después de la revelación, María regresó a la mansión por última vez, pero esta vez no entró por la puerta de servicio. Entró por la puerta principal, usando sus llaves nuevas como propietaria próxima de la propiedad. Catherine y Richard estaban empacando, preparándose para mudarse a una casa más pequeña en Kendall. La casa sería de María en 5 meses. María encontró a Sophie en su habitación, rodeada de cajas. La niña había estado llorando. «No quiero irme», dijo con voz quebrada cuando vio a María. «Esta es mi casa». María se sentó en la cama junto a ella. «Lo sé, pequeña, y siento que tengas que pasar por esto». Sophie la miró con confusión mezclada con algo que podría ser enojo. «¿Por qué estás haciendo esto? Pensé que eras nuestra amiga». La pregunta dolió, pero María entendía. Sophie era solo una niña. No entendía las complejidades de justicia, deuda o años de maltrato. «Soy tu amiga», dijo María suavemente, «pero tus abuelos le debían mucho dinero a mi familia, dinero que robaron hace mucho tiempo, y ahora está siendo devuelto». Sophie frunció el ceño. «Mis abuelos son ladrones». Sus palabras cuidadosamente. «Tus abuelos cometieron errores, grandes errores, y las acciones tienen consecuencias». Sophie permaneció en silencio por un momento. Luego preguntó con voz pequeña, «¿Todavía puedo visitarte? ¿Cuando esta sea tu casa?» María sintió su corazón derretirse. Abrazó a la niña fuertemente. «Por supuesto que puedes. Siempre serás bienvenida aquí. Siempre». Era una promesa que planeaba mantener. Sophie no tenía culpa de los pecados de sus abuelos. El mes siguiente, María comenzó a transformar no solo la casa sino su vida entera. Renunció oficialmente a cualquier trabajo de limpieza, aunque técnicamente ya había dejado de trabajar para los Westwood. Contrató a Robert Chen no solo como su abogado, sino como asesor financiero para ayudarla a gestionar su nueva riqueza responsablemente. Tomó cursos sobre inversión, filantropía, administración de propiedades, pero lo más importante, comenzó a planear cómo usar su fortuna para el bien. Recordaba la promesa que le había hecho a Ernesto, no dejar que el dinero la cambiara, usar los recursos para ayudar a otros. Llamó a su madre en Honduras y le dijo que empacara sus cosas. La traería a Miami, la instalaría en un lugar hermoso, se aseguraría de que tuviera los mejores doctores para su salud deteriorada. Si estuvieran en su lugar, ¿lo arriesgarían todo por la familia? Dejen un sí o un no. María también comenzó a planear algo más ambicioso, una fundación, algo que ayudara a empleadas domésticas, trabajadoras de limpieza, inmigrantes que trabajaban en las sombras de mansiones de ricos, invisibles y no apreciadas como ella había sido. Les daría becas educativas, asesoría legal, recursos para escapar de situaciones abusivas.
Lo llamaría Fundación Ernesto Ramírez, honrando al hombre cuya generosidad final había hecho todo esto posible. 3 meses después de la revelación, en una tarde soleada de septiembre, María se paró frente a la mansión en Coral Gables. Ahora era oficialmente suya. Los Westwood se habían mudado la semana anterior. La casa estaba vacía, excepto por algunos muebles que habían dejado atrás. María caminó por las habitaciones que había limpiado 1000 veces, pero ahora como dueña, no como empleada. Se detuvo en el comedor donde había pulido plata mientras escuchaba a Catherine quejarse de ella. Se paró en la cocina donde había preparado comidas elaboradas que nunca se le permitió probar. Subió las escaleras que había trapeado incansablemente, y en cada espacio sintió no triunfo, sino una mezcla compleja de emociones. Gratitud por cómo habían resultado las cosas, tristeza por los años perdidos, determinación de asegurarse de que su historia ayudara a cambiar las historias de otras. Había perdonado a los Westwood, no porque lo merecieran, sino porque cargar resentimiento habría envenenado su nueva vida. Pero el perdón no significaba olvidar, significaba elegir, no dejar que el pasado definiera su futuro. En el cuarto de servicio donde había llorado tantas veces en secreto, María se arrodilló, no para limpiar, sino para orar. Agradeció a Dios por Ernesto, por Sophie, por las enfermeras del asilo que habían sido amables con un anciano solo, por cada pequeña misericordia que había conducido a este momento, y agradeció por las pruebas también, por las humillaciones que habían fortalecido su carácter, por los años difíciles que habían enseñado resiliencia, por el dolor que había profundizado su empatía, porque ahora entendía algo fundamental. No había llegado aquí a pesar de sus sufrimientos, sino parcialmente debido a ellos. Habían moldeado quién era, una mujer que sabía valorar la dignidad humana porque le había sido negada, que entendía la importancia del respeto porque había vivido sin él. 6 meses después de tomar posesión de la mansión, María había transformado no solo la propiedad, sino también su propósito. La casa que una vez representaba su opresión, ahora se estaba convirtiendo en un símbolo de esperanza para otros. Había contratado arquitectos para remodelar parte de la mansión, creando oficinas para la Fundación Ernesto Ramírez en el primer piso, mientras conservaba las habitaciones superiores como su residencia personal. Su madre, doña Elena, ahora vivía con ella. La anciana todavía no podía creer completamente el giro que había tomado la vida de su hija. A veces me pellizco para asegurarme de que no estoy soñando, decía doña Elena cada mañana mientras tomaban café juntas en la terraza con vista al jardín. María sonreía y tomaba su mano arrugada. Es real, mamá. Todo es real, y es solo el comienzo. La fundación había comenzado oficialmente sus operaciones en octubre. María había contratado a un equipo pequeño pero dedicado, una directora ejecutiva con experiencia en organizaciones sin fines de lucro, 2 trabajadoras sociales bilingües y un abogado especializado en derechos laborales. El objetivo era claro: ayudar a empleadas domésticas, trabajadoras de limpieza y otras mujeres en posiciones similares a la que María había ocupado. El primer programa de la fundación ofrecía clases gratuitas de inglés y educación financiera cada sábado. María insistió en estar presente en cada sesión, no como líder distante, sino como alguien que genuinamente entendía sus luchas. Yo estuve donde ustedes están, les decía a las mujeres que asistían, muchas con niños pequeños en brazos. Sé lo que es contar cada centavo. Sé lo que es ser tratada como invisible, pero también sé que hay esperanza, que pueden construir algo mejor. Las historias que escuchaba cada semana partían su corazón y simultáneamente la llenaban de propósito. Mujeres que trabajaban 60 horas semanales por salarios miserables. Madres que no habían visto a sus propios hijos en años porque habían migrado buscando mejores oportunidades. Empleadas que soportaban acoso y abuso porque tenían miedo de perder sus trabajos y su estatus migratorio. María las escuchaba a todas, ofreciendo no solo recursos, sino también dignidad y respeto. Un sábado por la tarde, después de las clases, una mujer joven se acercó tímidamente a María. Se llamaba Rosa, tenía 26 años y trabajaba como empleada doméstica para una familia en Pinecrest. Señora María, comenzó con voz temblorosa, mi empleadora me está amenazando. Dice que si no trabajo los domingos sin pago extra, llamará a inmigración. No sé qué hacer.
Tengo 2 niños pequeños. María sintió una furia fría y familiar. Era la misma situación que había visto demasiadas veces, donde empleadores sin escrúpulos explotaban el miedo de trabajadoras vulnerables. Rosa, dijo María tomando sus manos, no tienes que soportar eso. Tenemos un abogado en la fundación. Vamos a ayudarte. Nadie va a deportarte por defender tus derechos laborales. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Rosa. ¿De verdad? ¿No es demasiado pedir? María negó con la cabeza firmemente. No es pedir demasiado, exigir respeto básico y trato justo. Es tu derecho. Al día siguiente, el abogado de la fundación contactó al empleador de Rosa. La amenaza de acción legal fue suficiente. Rosa mantuvo su trabajo con mejores condiciones y pagos adecuados por horas extras. Y cada vez que María veía casos como este, sentía que estaba honrando la memoria de Ernesto de la manera más significativa posible. La fundación también comenzó a ofrecer becas educativas. El primer semestre, otorgaron 10 becas completas para cursos vocacionales y universitarios a mujeres trabajadoras que querían cambiar sus trayectorias profesionales. María asistió personalmente a cada ceremonia de entrega de becas, abrazando a cada recipiente y compartiendo su propia historia. Yo limpié pisos durante 12 años. Les decía, no hay vergüenza en ese trabajo, pero si sueñan con algo diferente, con algo más, tienen derecho a perseguir ese sueño. Mientras tanto, su relación con Sophie continuó fortaleciéndose. La niña la visitaba regularmente, fascinada por la transformación de su antigua casa. Es como un castillo mágico ahora, decía Sophie con ojos brillantes mientras exploraba las nuevas oficinas de la fundación. María le explicaba el trabajo que hacían, plantando semillas de empatía y justicia social en el corazón de la niña. Sophie incluso comenzó a ayudar como voluntaria juvenil, organizando libros donados para la pequeña biblioteca de recursos que la fundación había establecido. Catherine y Richard, por su parte, habían desaparecido mayormente del círculo social que una vez dominaron. El escándalo de su deuda y cómo había sido resuelta se había filtrado en su comunidad a pesar de intentos de mantenerlo privado. No fueron arruinados completamente, pero su estatus social había sufrido un golpe significativo. María ocasionalmente escuchaba noticias sobre ellos a través de Sophie. Se habían mudado a una casa modesta. Richard había tenido que vender varias propiedades de inversión. Catherine había dejado de organizar sus famosas cenas de caridad. En este punto de la historia, ¿cuál creen que será el final? Los leo abajo. María no sentía satisfacción en su caída, solo una especie de justicia quieta. Habían enfrentado consecuencias por sus acciones, pero no habían sido destruidos. Era exactamente el equilibrio que había buscado. Rendición de cuentas sin venganza cruel. Un año después de la transformación de su vida, María organizó un evento especial en la mansión. Era una gala de recaudación de fondos para la fundación, diseñada para atraer donantes y aumentar la visibilidad de su trabajo. Había invitado a líderes comunitarios, empresarios locales, y cualquier persona que pudiera ayudar a amplificar su misión. Entre los invitados estaba también cada mujer que había ayudado a través de la fundación, porque María insistió en que ellas fueran las verdaderas estrellas de la noche. La noche de la gala, la mansión brillaba con luces elegantes. Un cuarteto de cuerdas tocaba en el jardín. Había comida exquisita preparada por un chef contratado, pero lo más impactante eran las historias. María había preparado una presentación de video mostrando el trabajo de la fundación, entrevistas con mujeres cuyas vidas habían cambiado, testimonio tras testimonio de esperanza recuperada y dignidad restaurada. Cuando llegó el momento del discurso principal, María subió al pequeño escenario que habían instalado en la sala principal. Miró al público reunido, una mezcla de gente privilegiada y mujeres trabajadoras, unidos por una noche en el mismo espacio. Hace apenas 1 año y medio, comenzó con voz clara, yo estaba en esta misma sala, pero no como anfitriona, estaba aquí como empleada doméstica, invisible para las personas que vivían en esta casa. El silencio en la sala era absoluto. Limpié cada centímetro de este piso, pulí cada pieza de plata en ese comedor, y durante todo ese tiempo, fui tratada como si no tuviera valor, como si mi humanidad fuera secundaria a mi utilidad. Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran, pero había alguien observando que yo no sabía que existía. Mi tío abuelo Ernesto.
Y su acto final de generosidad me dio no solo recursos financieros, sino algo más valioso, la oportunidad de cambiar el sistema que me había hecho invisible. María continuó contando su historia completa por primera vez públicamente. La búsqueda de Ernesto, los meses cuidándolo, la herencia inesperada, el descubrimiento de la deuda de los Westwood, y finalmente, su decisión de usar su fortuna para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. No comparto esto para buscar simpatía, explicó. Lo comparto para que entiendan por qué este trabajo importa, por qué cada donación a esta fundación está invirtiendo en dignidad humana. Al final de su discurso, la sala estalló en aplausos. Varias personas tenían lágrimas en los ojos. Esa noche, la fundación recaudó más de $200,000 en donaciones. Pero más importante que el dinero fueron las conexiones establecidas. Empresarios prometieron ofrecer pasantías a mujeres de la fundación. Abogados ofrecieron servicios pro bono. Educadores prometieron becas adicionales. La red de apoyo estaba creciendo exponencialmente. Después del evento, cuando todos los invitados se habían ido, y solo quedaban María, su madre, y el equipo de limpieza contratado para la noche, María se sentó en las escaleras de la entrada principal. Doña Elena se sentó junto a ella, ambas en silencio contemplando la noche. «Tu padre estaría tan orgulloso», dijo finalmente doña Elena con voz quebrada por la emoción. «Y Ernesto también». María recostó su cabeza en el hombro de su madre. «Solo estoy haciendo lo que sentía correcto, mamá. Lo que ellos me habrían enseñado a hacer si hubieran tenido la oportunidad». Doña Elena la abrazó. «Y eso es exactamente por qué funciona, mija. Porque viene de un lugar auténtico. No estás tratando de probar nada o vengarte. Simplemente estás extendiendo la misma gracia que recibiste». Esas palabras resonaron profundo en María. Gracia. Eso era exactamente lo que había recibido. No justicia ciega, sino gracia mezclada con responsabilidad. Ernesto le había dado mucho más de lo que merecía basándose puramente en unos meses de cuidado. Y ahora ella estaba pasando esa gracia adelante, multiplicándola a través de cada vida que tocaba la fundación. 2 años después del día que María descubrió la existencia de Ernesto, se encontraba nuevamente en el cementerio de Fort Lauderdale, donde él había sido enterrado. Era el aniversario de su muerte, y María venía cada año para hablarle, para contarle sobre todo lo que había logrado con su regalo extraordinario. Llevaba flores frescas, orquídeas blancas que eran las favoritas de su tío. Se arrodilló frente a la lápida simple que había mandado hacer. No era ostentosa ni llamativa, porque eso no habría sido el estilo de Ernesto. Simplemente decía, Ernesto Ramírez, 1936-2020. Vivió con humildad. Amó con generosidad. Su legado continúa. María limpió algunas hojas caídas del mármol y comenzó a hablar como si su tío pudiera escucharla. Tío, han pasado 2 años y todavía hay días en que no puedo creer que todo esto sea real. La fundación está prosperando. Hemos ayudado a más de 300 mujeres hasta ahora. Algunas han obtenido mejores empleos. Otras han comenzado sus propios negocios. Todas han recuperado su dignidad. Hizo una pausa, sonriendo a través de las lágrimas que siempre venían en este lugar. Mamá está bien. Los doctores dicen que su salud ha mejorado muchísimo desde que llegó a Miami. Creo que es porque finalmente puede descansar sin preocupaciones. María tocó la lápida suavemente. Sophie está creciendo hermosa y buena. Me visita cada semana. Dice que quiere estudiar trabajo social cuando vaya a la universidad, para ayudar a personas como lo hace la fundación. Puedes imaginar lo orgullosa que me hace sentir. Respiró profundo, preparándose para la parte más difícil. Los Westwood están reconstruyendo sus vidas. No los veo mucho, pero sé que están bien. Richard encontró un trabajo honesto en una firma de consultoría. Catherine está haciendo trabajo voluntario real, no solo asistiendo a eventos de caridad para ser vista. Creo que perder todo los humilló de una forma que necesitaban. El viento soplaba suavemente entre los árboles del cementerio, llevando el aroma de flores de primavera. María cerró sus ojos, sintiendo la presencia pacífica del lugar. Pero lo más importante, tío, es que he mantenido mi promesa. El dinero no me cambió. No me volví como las personas que me maltrataron. Cada día me despierto agradecida. Cada día trato de honrar tu memoria usando los recursos que me diste para hacer el bien. Se puso de pie lentamente, sus rodillas protestando ligeramente,
A los 37 años todavía era joven, pero los años de trabajo físico duro habían dejado su marca. Tengo que irme ahora. Hay una reunión de la junta directiva de la fundación esta tarde. Estamos expandiéndonos a Fort Lauderdale. ¿Puedes creerlo? Pronto ayudaremos a mujeres en tu ciudad también. Tocó la lápida una última vez. Gracias, tío. Por todo. Por verme cuando nadie más lo hacía. Por confiar en mí con tu legado. Por enseñarme que la bondad genuina siempre, siempre encuentra su recompensa. Mientras conducía de regreso a Miami en su auto modesto pero confiable, porque incluso con millones en el banco María no veía sentido en ostentación innecesaria, reflexionaba sobre el viaje que había tomado, desde empleada doméstica invisible hasta líder de una organización que cambiaba vidas, desde vivir en un apartamento diminuto contando centavos hasta ser dueña de una mansión que usaba para servir a otros, desde sentirse sin valor hasta entender que su valor nunca había dependido de cómo otros la trataban. La historia de María se había convertido en algo más grande que ella misma. Periódicos locales habían cubierto su transformación. Programas de noticias habían presentado segmentos sobre la Fundación Ernesto Ramírez, y con cada artículo, con cada entrevista, el mensaje se difundía. La bondad importa, la fe tiene poder, y la justicia eventualmente prevalece. Pero María nunca olvidaba de dónde venía. Mantenía en su oficina una fotografía de ella misma en su uniforme de empleada doméstica, una foto que Sophie había tomado años atrás sin que María supiera. Era un recordatorio, de humildad, de gratitud, de nunca olvidar que la grandeza no está en cuánto tienes sino en cuánto das. Esa tarde, durante la reunión de la junta directiva, María anunció un nuevo programa que había estado desarrollando en secreto. Quiero que establezcamos un fondo de emergencia para empleadas domésticas, explicó con pasión a los miembros de la junta. Un lugar donde puedan recurrir si pierden sus trabajos injustamente, si son acosadas o abusadas, si necesitan ayuda legal inmediata, algo que yo habría necesitado desesperadamente hace años pero que no existía. La junta aprobó el programa por unanimidad, y mientras María salía de la reunión esa noche, caminando por los pasillos de lo que una vez fue su prisión y ahora era su herramienta para liberar a otros, sintió algo profundo y completo. Paz. No la paz de tener todos los problemas resueltos, sino la paz de saber que estaba exactamente donde se suponía que debía estar, haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer. Sophie la esperaba en la sala, haciendo su tarea en el sofá donde tantas veces María había visto a los Westwood sentarse sin invitarla nunca. ¿Cómo estuvo la reunión?, preguntó la niña sin levantar la vista de sus matemáticas. María se sentó junto a ella. Productiva. Estamos ayudando a más gente. Sophie finalmente miró hacia arriba y sonrió. Eso es lo que siempre haces. Ayudar a la gente. Es tu superpoder. María rió suavemente. Si es un superpoder, es uno que cualquiera puede tener. Solo requiere decidir ver a las personas, realmente verlas, y tratarlas con la dignidad que merecen. Sophie consideró esto seriamente. Como tú me viste a mí, cuando todos los adultos estaban demasiado ocupados con sus cosas importantes, tú me viste. Esas palabras tocaron algo profundo en el corazón de María. Sí, había ayudado a cientos de mujeres a través de la fundación. Había creado programas y cambiado políticas. Pero también había impactado a esta niña, demostrándole que la bondad genuina existía, que las personas importaban más que el estatus o el dinero, que tratar a otros con respeto era lo más importante que podías hacer. Esa noche, después de que Sophie se fuera a casa con sus padres, María se paró en el balcón de su habitación, mirando las estrellas sobre Miami. La ciudad brillaba con millones de luces, cada una representando una vida, una historia, sueños y luchas que ella nunca conocería completamente. Pero sabía que entre esas luces, había mujeres como ella había sido, trabajando invisiblemente, siendo maltratadas, sintiendo que no tenían valor. Y ahora, gracias a Ernesto, gracias a su propia fe inquebrantable, gracias al plan misterioso de un Dios que veía cuando nadie más veía, ella tenía el poder de cambiar eso. Una mujer a la vez, una historia a la vez, un acto de dignidad restaurada a la vez. La historia de María no era sobre venganza, no era sobre demostrarle algo a las personas que la habían maltratado. Era sobre algo mucho más profundo y significativo. Era sobre fe recompensada,
sobre bondad genuina que nunca queda sin respuesta, sobre el misterioso y hermoso modo en que el universo equilibra sus cuentas cuando mantienes tu humanidad intacta incluso en las circunstancias más difíciles. Y mientras María se preparaba para dormir esa noche, en una cama cómoda en una mansión que ahora era suya, en una vida que nunca había soñado posible, murmuró una oración de gratitud, por Ernesto, por cada prueba que la había fortalecido, por cada lágrima que la había acercado a Dios, por cada momento de humillación que le había enseñado el verdadero significado de la dignidad, porque al final, su historia probaba algo que el mundo necesitaba recordar desesperadamente, que cuando eres genuinamente bueno sin agenda oculta, cuando mantienes tu fe incluso cuando todo parece perdido, cuando tratas a otros con respeto incluso cuando no recibes ninguno de vuelta, el universo observa, Dios observa, y eventualmente, inevitablemente, la bondad es recompensada, no siempre de la forma que esperas, no siempre en el tiempo que quieres, pero siempre, siempre, la fe verdadera y la bondad genuina encuentran su recompensa. Esa era la lección, ese era el mensaje, y esa era la razón por la que la historia de María necesitaba ser contada, para que cada persona limpiando pisos en la casa de alguien más supiera que su humanidad importa, para que cada mujer trabajando invisiblemente supiera que es vista, para que cada corazón bondadoso supiera que sus actos de amor nunca son en vano, y para que todos recordáramos que en un mundo que a menudo parece injusto, todavía existe justicia, todavía existe esperanza, y todavía existe un poder más grande que nuestras circunstancias que recompensa a aquellos que permanecen fieles en la oscuridad. Esa noche, María durmió profundamente, sin pesadillas de humillaciones pasadas, sin preocupaciones de cómo pagaría sus cuentas, solo paz, paz profunda y completa, porque finalmente, después de años de lucha, había llegado a casa, no solo a una casa física, sino a la comprensión de su propio valor, su propósito, y el plan hermoso que siempre había estado desplegándose, invisible pero inevitable, conduciéndola exactamente a donde necesitaba estar.